Salmos, hermanos, 14:1. Y vamos a leer del versículo 1 al 3, si es tan amable. Puestos en pie, dice la palabra de la siguiente forma. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar. Padre, gracias. Ayúdanos en todo este estudio, Señor, que estaremos viendo todos estos domingos acerca de tus atributos, tu carácter, tu naturaleza. Danos sabiduría, Padre, porque la vamos a necesitar mucho en estos temas, Padre. Guíanos, Espíritu Santo. Danos entendimiento, discernimiento, para llegar a conocer más a plenitud, Señor, nuestra fe. De esa forma, Señor, vivir una vida agradable delante de ti. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos. La serie, hermanos, se titula Conociendo a Dios. Vamos a estar algunos domingos hablando de estos temas. El día de hoy vamos a dar el tema número 1, hermanos. Lo hemos titulado La existencia de Dios. La existencia de Dios. Es bien importante, hermanos, que como cristianos lleguemos a tener un conocimiento más completo y más exacto de quién es el Señor. Y esto se logra por medio de que estudiemos los atributos de Dios. Amén. Hace 2 años di una serie que se llamó así, Los atributos de Dios. Esta la hemos llamado Conociendo a Dios. Y el primer tema, hermanos, vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. Tema bastante difícil, pero confiamos que con la ayuda de Dios vamos a ser edificados el día de hoy. Algunos conceptos van a ser nuevos y otros quizás repetitivos, pero es bueno que se nos repita. Es la forma más segura de nosotros poder aprender. Gracias. Sí. Gracias, muy amable. Y aunque todos estos temas, hermano, vamos a estar hablando acerca del carácter de Dios, en realidad no vamos a poder llegar a conocer a Dios a plenitud a través de esta serie. Si yo le dijera, hermanos, después de esta serie ustedes van a conocer más a Dios a tal punto que lo van a conocer completamente, yo les estaría mintiendo, porque nadie puede llegar a conocer a Dios completamente. Amén. Ni en esta vida ni en la que viene. Piense bien qué tan larga es la eternidad. Es tan larga que no tiene tiempo. No hay tiempo en la eternidad. Y por toda la eternidad nosotros vamos a estar con Dios. Escuche bien. Y por toda la eternidad no vamos a llegar a conocer a Dios completamente. ¿Por qué? Porque si nosotros llegáramos a conocer a Dios completamente en la eternidad, llegaría un momento en que nuestro nivel de conocimiento es igual que el de Dios. Dios es el único que se conoce a sí mismo completamente. Entonces, si nosotros pensamos que un día en la eternidad nosotros vamos a llegar al punto de conocer a Dios completamente, sería tanto como decir que alcanzamos el nivel de Dios. Y seríamos de alguna forma, por decirlo así, dioses con D minúscula. Pero eso es imposible. El único que se conoce a sí mismo plenamente es Dios, porque la sabiduría de Él es infinita.
Entonces nosotros lo que vamos a tratar en este estudio es simplemente tratar de conocerlo más, tratar de conocerlo mejor de lo que nosotros ya le conocemos, pero no vamos a llegar a una plenitud. Es bien importante, hermanos, que conozcamos más al Señor de la Biblia, porque si no, muchas veces practicamos una fe o un cristianismo, algunas veces hasta antibíblico. Aunque profesamos que somos gente de Biblia y que cargamos la Biblia en nuestra mano siempre, muchas veces hay mucha gente que cree en un Dios que de hecho no se parece nada al Dios de la Biblia. Entonces el día de hoy nos vamos a llevar algunas sorpresas acerca de lo que vamos a estar aprendiendo, pero es bien importante, hermanos, amén. Vamos a analizar, hermanos, nuestro salmo que leímos. Este salmo, el Salmo 14, es un salmo que Pablo citó en Romanos para hablar acerca de que todo mundo está destituido de la gloria de Dios y que por tanto necesitamos un Salvador, porque automáticamente al ser descendientes de Adán, ya no tenemos entrada al cielo, nacemos ya en pecado. Entonces este salmo lo citó Pablo de una manera muy sabia y a mí me gusta mucho. Dice en la primera parte del salmo, dice que el necio, dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Aquí esta palabra para necio no se refiere a una persona poco intelectual, se refiere a una persona poco moral. Es decir, no es necio por falta de capacidad intelectual, por falta de inteligencia. Es necio por una perversión bajo la cual esta persona está operando. Entonces, bajo esa inmoralidad bajo la cual esta persona vive, pues obviamente no le conviene creer que hay un Dios. Entonces, aunque la conciencia desde dentro de sí le grite que hay un Dios, que hay un creador, que hay un juez, que hay alguien a quien se le va a dar cuentas, la conciencia de él se excusa con este pensamiento, trata de acallar el pensamiento de que hay un Dios, tratar de neutralizarlo al punto de que casi en algunas personas esa conciencia llega a desaparecer, aunque todos tenemos ese nivel de conciencia, porque cuando fuimos creados nos fue instalada en nosotros ese nivel de conciencia, esa ley escrita de parte de Dios en cada ser humano, independientemente de quién sea, de qué nacionalidad, de qué raza. Todo mundo nace con ese nivel de conciencia de que hay un Dios. El ateo lo que hace es, o el incrédulo, en este caso el necio, acalla esa conciencia. Según los eruditos, hermanos, hay 3 tipos de ateísmo. Y cuando estudiemos el tercero, usted se va a sorprender dónde están el tercer tipo de ateos, dónde es que están. Mire, el primer tipo de ateísmo se le conoce en la teología como el ateísmo absoluto. Estos niegan de una forma global que hay un Dios. Es decir, no creen en ningún sentido en una deidad. En ningún sentido creen que hay un ser superior que creó todo. Y atribuyen obviamente a las explicaciones científicas, ¿verdad?, la existencia de las cosas de la creación y de la humanidad. Este ateísmo prácticamente deja al hombre en la nada. Lo deja como diciendo: nosotros somos productos de la casualidad. Estamos aquí en este mundo a la deriva, no tenemos un origen misterioso o milagroso, no tenemos un propósito específico en esta tierra, es decir, hoy somos y mañana no somos, dejamos de ser, ni tampoco nos dirigimos a un lugar, simplemente vamos a dejar de existir. Para este tipo de ateísmo, el hombre es solamente un animal más. De hecho, así la ciencia lo enseña, ¿no? Que el hombre es el animal más desarrollado que existe en la creación. Es una bestia más para este tipo de creencia, una bestia más en el mundo, sin propósito, sin origen y sin ningún destino, sin ningún futuro. Este ateísmo, hermanos, es bien peligroso porque prácticamente deja a las personas sin esperanza en este mundo. No hay ninguna esperanza, no hay ningún propósito de por qué la gente está aquí. Simplemente atribuyen todo a la casualidad.
Si este tipo de ateísmo está equivocado, lo ha perdido todo. Pastor, ¿y si este tipo de ateísmo tuviera razón? Bueno, si este tipo de ateísmo tuviera razón, aunque sabemos que la Biblia da mucho testimonio que están equivocados, de todos modos no han ganado nada. Es decir, las personas que tienen este ateísmo absoluto, ¿ok?, al estar equivocados pierden todo, porque perdieron todo el sentido y todo el propósito de estar en esta tierra. Su destino eterno se perdió también. Pero no solo eso, sino que si ellos por alguna razón, una mera suposición que nosotros hacemos, estuvieran bien, no ganan absolutamente nada. Mientras que nosotros sabemos, hermano, que por la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús, al saber que estamos en la verdad en Dios, nosotros lo ganamos todo. Y si supusiéramos que al creer todo esto estuviéramos equivocados, al final, ¿qué pasa? No perdemos nada. Es una mera suposición, no se vaya a confundir, es una mera suposición. Suponiendo que todo lo que profesamos y creemos fuera mentira, y llegamos al final de nuestra vida y morimos y somos sepultados, ¿usted perdió algo? No, usted no perdió absolutamente nada. Al contrario, usted vivió una vida muy agradable, muy buena, muy moral y llena de muchas satisfacciones y llena de mucha esperanza en esta tierra. Pero como sabemos, hermanos, que es verdad, entonces lo ganamos todo en el Señor. ¿Le damos la gloria a Cristo? Escucha, el segundo tipo de ateísmo se le conoce como ateísmo providencial. Este tipo de ateísmo, cree en un Dios impersonal, un Dios que está confinado al cielo y que no quiere ni tiene nada que ver con la tierra ni con la humanidad. Este es un Dios indiferente, un Dios lejano, un Dios que creó todo y dejó las leyes de la física y las leyes de la naturaleza para que rigieran y gobernaran este mundo, pero luego se fue muy lejos y no tiene ningún interés en su creación ni ningún interés en su humanidad. ¿Okay? Hay muchas personas que profesan este ateísmo, aunque este movimiento se llama deísmo. El deísmo es uno de los más grandes representantes de este tipo de ateísmo, porque creen en un Dios, creen en un ser superior. A diferencia del ateísmo absoluto, que dice no existe ningún Dios, dentro de los cuales podríamos citar a Richard Dawkins, a Stephen Hawking y todos esos científicos que creen en un ateísmo absoluto, ¿verdad? Richard Dawkins me parece que escribió el libro el Dios imaginario, ¿no?, para atacar la fe de los cristianos, y precisamente hacen un énfasis en que no hay ningún Dios, que es un invento del hombre. El hombre fue el que inventó a Dios y el que creó a Dios, cuando la Biblia dice claramente lo contrario, que fue más bien Dios quien creó al hombre. Según datos, hermanos, este país, los Estados Unidos de Norteamérica, fue fundado por deístas, ¿sí? Sabemos que fueron peregrinos cristianos los que vinieron de Europa a colonizar este país, pero en el transcurso del tiempo fueron más personas como deístas que creían en un Dios, pero en un Dios distante, no en el Dios de la Biblia. Un deísta no cree en el Dios de la Biblia, cree simplemente en un ser superior, pero no es el Dios de la Biblia. Ahora veamos el tercero, y este es bien interesante, porque fíjese, este tipo de ateísmo se conoce como ateísmo natural, y es un ateísmo que niega las perfecciones atribuidas a Dios en la Biblia. Es un ateísmo muy sutil. La iglesia está llena de este tipo de ateos. ¿Okay? Creen en Dios, pero no es exactamente el Dios de la Biblia. Más bien niegan muchos atributos que la Biblia dice. Que Dios es soberano, lo niegan. Que Dios es santo, lo niegan. Creen en un Dios más al estilo filosófico de la filosofía cristiana y de cómo se enseña hoy día en la iglesia emergente, un evangelio bastante liviano. Irónicamente, hermano, ¿qué cree? En nuestras iglesias cristianas tenemos gente atea. Por eso es que uno nunca ve fruto muchas veces en cierta gente. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta familia tiene años acá, ni para atrás ni para adelante. Un año se emocionan y otro año andan arrastrando los zapatos. Son ateos naturales. Creen en Dios y vienen el domingo a callar su conciencia por lo malo que se hayan portado, pero no creen en el Dios de la Biblia.
Es más, no conocen al Dios de la Biblia precisamente porque no han sido expuestos a fondo a conocer al Dios de la Biblia tal y como la Biblia lo presenta. Si usted es una persona que cree en Dios, pero niega todo el carácter de Dios y todo lo que Dios es, usted es un ateo natural. Por eso dice, retomo ahí el versículo, dice el necio en su corazón. ¿Y el corazón es qué? Engañoso. Nosotros tenemos que basarnos, hermano, en la palabra, no en lo que nuestro corazón nos dice acerca de Dios. Porque de igual forma que el ateo absoluto se apoya en su corazón para no creer en Dios, el ateo providencial que cree en un Dios lejano, de la misma forma también muchos cristianos practican un ateísmo natural basándose en sus emociones, basándose en sus experiencias personales, más que en la palabra del Señor. Jeremías 17, 9 al 10 es un verso tan trillado por nosotros los cristianos, pero a veces tan mal comprendido. Nos dice claramente que usted no debe confiar en su corazón, porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es el corazón? Engañoso. Hay personas, hermano, cristianos en esta época, en estos tiempos, que creen que la mayor revelación sobre Dios que ellos pueden tener está en su corazón. No, la mayor revelación, hermano, sobre Dios que nosotros podemos tener no está dentro de nuestro corazón, está dentro de las páginas de la Escritura. Esa es la revelación más confiable, donde se nos revela el carácter del verdadero Dios de la Biblia. Entonces no cambiemos ese conocimiento por una experiencia personal basada en nuestro corazón. Dice David en este salmo, todos se desviaron. Esa palabra todos incluye a toda la humanidad. ¿Quién está destituido de la gloria de Dios? Todos los seres humanos. Porque no es por obras, porque la gente clasifica a la humanidad y dice, no, pero es que habemos unos más buenos que otros. ¿Cómo es posible que todos estamos destituidos? Todos están destituidos. Dice y reafirma y dice, no hay ninguno bueno. No solamente dice que todos se desviaron, sino que especifica que todos esos que se desviaron, dentro de todos ellos no hay ni aún uno solo que sea bueno. Si Dios buscara, hermanos, ahorita mismo, escuche, en la tierra un ser humano para salvarlo mediante las obras que esta persona tenga, Dios no encontraría absolutamente a nadie. Se lo voy a probar con la Biblia. Vayamos al Salmo 133. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hay muchos salmos de David, hermano, que dieran a entender cuando David dice, por mi justicia puedo pararme delante de ti y estar firme delante de ti. Y mucha gente usa esos salmos para decir que David creía en una salvación de obras. Pero es que para poder entender la Biblia necesitamos leer toda la Biblia. Hay muchos salmos donde David dice claramente que nadie puede mantenerse en pie si el Señor mirara a nuestros pecados. ¿Cómo nos mira el Señor a nosotros, hermano, los que hemos sido redimidos por Cristo? Por ejemplo, si el Señor voltea desde el cielo y mira a Bernardo Ríos, ¿cómo me ve? Me ve por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Jesucristo en mi vida, por la fe que yo he depositado en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Porque, pregunta, si el Señor mirara desde el cielo y buscara pecado en Bernardo Ríos, ¿encontraría el Señor pecado? Claro que sí. El simple hecho de ser yo ya me convierte en un pecador. Usted también es un pecador. Si el Señor lo mirara a usted y lo escudriñara, el Señor encontraría pecado en usted. Y por ese pecado usted no podría estar en pie delante de Dios. Entonces voy a resumir este pensamiento con la siguiente idea, y me parece que es una idea muy, muy buena que nos ayuda a entender este tipo de salvación. Escuche, el hombre más malo y el hombre más bueno que habitan sobre esta tierra, ambos están destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de ser salvos es que confíen en Jesucristo para salvación y para vida eterna.
Por eso es que usted no debe de pensar, no, pero es que yo soy más bueno que aquel, no es que, pero es que no es por tu bondad, es por la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz y por la fe que tú has depositado en Él. Los atributos de Dios, hermano, es uno de los temas más abusados en estos días dentro de las iglesias. Lamentablemente no se está predicando al Dios de la Biblia en muchas congregaciones. No se hace énfasis en este tema. Los temas son temas bastante ligeros, bastante livianos, que no llevan al cristiano a estar cara a cara, hablando metafóricamente, con el verdadero Dios de las Escrituras. Los atributos de Dios en Dios están en un perfecto balance. Él no es más amor que justo, ni es más justo que santo, ni es menos santo que misericordioso, ni es menos airado que bondadoso. Todos funcionan en un perfecto balance. Le voy a dar un ejemplo para que podamos entender esto de que los atributos de Dios están en un perfecto balance. Imagínese una cara perfecta, por decirlo así, entre comillas. Supongamos que es la cara de una mujer, ¿no? Porque por lo general la mujer son las que representan o son más símbolos de belleza. Esta cara es perfecta. Tiene sus atributos en una proporción y una armonía tremenda. Las orejas tienen el tamaño perfecto, la inclinación perfecta con respecto a la cabeza, la nariz tiene el tamaño perfecto, la forma perfecta, la boca sonríe, los dientes son simétricos, las cejas, los ojos, el mentón, la quijada, el cabello, la forma que el cabello al peinarse hacia atrás toma una posición y wow, cualquiera ve esa cara y dice, esta cara es perfecta, completamente simétrica. Ahora imagínese que esa cara perfecta con todos sus atributos perfectos, uno de sus atributos que es tan hermoso comienza a estar fuera de proporción. Vamos a suponer que es la nariz y que son las orejas. Y comienzan a crecer y a ser más grandes que el resto de los demás atributos. Siguen siendo hermosos porque no perdieron su forma, solamente aumentaron su tamaño. Automáticamente esta cara, aunque esas orejas y esa nariz siguen siendo perfectas en su forma, en su fisonomía, por el simple hecho que están fuera de proporción cuando se compara con el resto de la cara, ¿qué pasa con esa cara? Esa cara se hace fea. ¿Pero por qué? Si los atributos no se volvieron feos, solamente cambiaron de tamaño. Precisamente por eso, porque la belleza de esa cara dependía de la simetría y de la proporción que había en todos los atributos de la cara. Este ejemplo, hermano, es un claro ejemplo de lo que está pasando el día de hoy con Dios, ¿sí? Así como esa cara se deformó porque unos atributos son más grandes que los otros, de la misma forma el día de hoy muchos predicadores predican a un Dios también deformado, porque hacen énfasis en unos atributos, los maximizan a una potencia más elevada y los demás los minimizan o los esconden o ni siquiera los quieren hablar porque dicen, si yo le digo a la gente que Dios es santo, que aborrece el pecado, que arreglen su vida, que se aparten de la maldad, ya no van a venir. Entonces algunos atributos son escondidos y minimizados y otros atributos, los más bonitos, ¿no? Sobre todo Dios es amor, ¿no? Los más bonitos digo entre comillas, porque los más bonitos atributos de Dios son todos. ¿Por qué? Porque todos están en un perfecto balance en la Escritura. Entonces por eso el día de hoy, hermanos, se está hablando de un Dios deformado, un Dios que es solo amor, un Dios que se presenta como mendigando también amor a las personas. Por favor, acéptenme. Y se sacan de contexto algunos versículos como aquel que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 3 me parece, 3:20. Y ese versículo no significa eso. Ese versículo es un llamado que el Señor está haciendo a toda una iglesia a volver a la sana doctrina. Y no tiene nada que ver con la conversión de una persona. Pero mucha gente usa ese versículo para decir, mira, Jesús está tocando a tu puerta. Y la persona así toda altiva, no sé si abrirle. O sea, presentan a un Jesús débil, a un Dios necesitado, a un Dios que se siente solo en el universo, triste, deprimido, donde el ser humano prácticamente es el Señor que le va a venir a dar sentido a la existencia de Dios. No, ese no es el Dios de la Biblia. No, el Dios de la Biblia es un ser demasiado grande, demasiado superior comparado con nosotros.
No nos necesita, sino que por su gracia y su amor nos salva y nos alcanza. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Este es un Dios que se presenta como un Dios que produjo que los homosexuales nacieran así. No, ellos nacieron así porque Dios los hizo así. Y se comienza a medrar el mensaje y a falsificar el mensaje para que todo mundo sea incluido y todo mundo se sienta que no tiene por qué cambiar porque Dios lo hizo nacer así. Es un Dios que no castiga a nadie, un Dios que es bueno, y por lo tanto comienzan a poner en tela de juicio la existencia del infierno. Es algo así como un Dios tipo Santa Claus celestial. Como un Santa Claus celestial que está para cumplir los deseos y los caprichos de las personas. O como el genio de la lámpara de Aladino, ¿se acuerda de esa historia? Que la frotas, sale y le pides 3 deseos y te los cumple. Para otros se han ido al otro extremo. Hablamos de los que minimizan la ira de Dios, el juicio de Dios, la santidad de Dios, y exaltan el amor y presentan a un Dios deforme. Pero hay otros que presentan también a un Dios que es solo juicio, a un Dios. Y estos predicadores se han ido al otro extremo y se han vuelto legalistas y te hablan de un Dios que te puede salvar, pero después anda esperando a ver a qué horas te castiga, porque es un Dios que no tiene el poder de santificarte. O sea, te salvó, pero te deja ahí a la deriva para ver si tú logras completar tu salvación. Él hizo una cosa y luego tú si no vas a la vigilia, si haces alguna cosa, automáticamente hoy te salva, mañana te manda al infierno. Presentan a un Dios sin sabiduría, un Dios demasiado tosco. Y ese tampoco es el Dios de la Biblia. No, el Dios de la Biblia es un Dios sabio, que cuando viene y toca el corazón de una persona, no solamente lo convierte al cristianismo, cambia su corazón, sino que también es un Dios que nos da suficientes argumentos escriturales para que nosotros afirmemos nuestra fe. No en una fe ciega, sino en una fe también entendida. ¿Ok? El cristianismo no consiste, hermanos, en dar un salto de fe al vacío a ver qué sale. No, tenemos que conocer la escritura para basar nuestra fe en algo que verdaderamente está escrito. Como dice Rabbi Zacharias, es un pastor muy bueno aquí en Georgia, y él dice que el sermón no consiste solamente en hacer al creyente pensar, sino también hay que hacer al pensante creer. Y es verdad, necesitamos tener más entendimiento y más conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Buena pregunta. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Para nosotros que estamos en Cristo, hermanos, es tan importante conocerlo a Dios que Dios mismo decidió revelarse, hermanos, a las criaturas que Él hizo. Si Dios, hermano, hubiera creado todo y Él se hubiera quedado escondido, se hubiera quedado en lo oculto, ninguno de nosotros sabríamos nada sobre Dios. Pero a Él le plació revelarse. Él se mostró a la humanidad, se reveló por medio de la creación. La palabra revelar, mire lo que significa. Significa recorrer un velo. Ahí está en pantalla. Revelar significa recorrer un velo. El sentido que usted lo debe de entender es que detrás de un telón algo está oculto. Y se recorre el telón y entonces se puede ver lo que está detrás del telón. Eso fue exactamente lo que hizo Dios. Dios creó todo. Y luego Él estaba detrás de un telón, porque obviamente Él es santo, y cuando Adán pecó hubo una separación entre Dios y el hombre. Y entonces Dios mismo, escuche, no es que el hombre vino y recorrió el velo para ver a Dios, no, sino que Dios tomó el velo y Él lo recorrió y Él se mostró. Es algo que se llama autorrevelación. A Dios le plació mostrarse a nosotros, como diciendo, aquí estoy. Si se preguntan quién hizo todo lo que ustedes ven, yo fui. Si se preguntan quién los creó a ustedes, yo fui, yo soy, yo estoy. Por eso ese es el nombre con el que se le reveló a Moisés. Yo soy. Cuando Moisés dijo, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les diré? Diles que el yo soy te envió. Él es el Dios que se revela, Él es el Dios que se muestra a nosotros. No se queda en lo oculto. Por eso es importante que nosotros, hermano, conozcamos a Dios. Rapidito, 3 formas de revelación. La naturaleza. Salmo 19:1.
Tres formas en que Dios se revela a sus criaturas, la naturaleza. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿A cuántos les gustan las pantallas gigantes? Los hombres especialmente, ¿no? Muchos que son adictos al fútbol dicen: yo quiero una pantalla pero grande, de 100 pulgadas si es necesario. Bueno, el cielo es una especie de pantalla gigante donde cada vez que nosotros volteamos al cielo, este salmo dice que cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. David en el Salmo 8, hermano, algunos teólogos se ponen a imaginar la escena en donde él estaba, ¿no? Para poder entender lo que él dijo. Y pintan una escena bonita donde David está en el campo cuidando sus ovejas y mira hacia el cielo, y el cielo está despejado y lleno de estrellas, y quizás a ojo desnudo llega a lograr ver alguna estrella, algún planeta. Y entonces David dice: cuando yo miro los cielos y las estrellas que tú formaste, yo me pregunto: ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que tú lo visites? Ese salmo, hermanos, contiene un nivel de revelación y sabiduría increíble, porque todavía no existía el telescopio. Y hoy los telescopios, hermano, tan poderosos que existen, han llegado a determinar, al observar el universo, que hay más estrellas, hermano, que arenas en el mar. Es increíble. O sea, David en ese salmo está viendo la pequeñez del hombre, porque nosotros, hermano, en el universo, hermano, no somos nada, hermano, comparados con la grandeza y la vastedad del universo. Así que ahí está la creación como un gran evangelista para nosotros. La creación es un evangelista, hermano. Miras un árbol, miras la perfección de los animales, la perfección de las plantas, el tremendo funcionamiento de todas las cosas, y esa creación te está gritando: hay un Dios, hay un creador. La segunda es la palabra de Dios. La creación es el primer evangelista, la segunda es la palabra. En Efesios 2:20, este pasaje abarca todo lo que es Génesis y Apocalipsis, y dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me encanta este pasaje porque une la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, y hace un compendio de que todo eso es porque Jesucristo es la piedra angular de todo, de toda esa enseñanza. La máxima revelación de Dios que vamos a ver en la número 3 es Jesucristo, pero ya desde aquí se nos está dando a entender que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es acerca precisamente de esa revelación. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Veamos la tercera, que es precisamente la revelación de Dios en Jesús, Hebreos 1:1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el clímax de la revelación de Dios. Desde el principio Dios se revela en la creación y luego da su palabra. Pero llega el clímax de la máxima revelación de Dios, y Dios se encarna entre los hombres. La máxima es el clímax de la revelación. Por eso los que estamos en Cristo estamos completos, estamos seguros en Él, porque Jesús mismo y el Padre son uno. Él es la imagen visible ¿de quién? Del Dios invisible. En Él habita toda la deidad de Dios. ¿Por qué usted cree, hermano, que rechazar a Jesús es un pecado tan grave? Es el pecado que le cuesta la salvación a la gente. Escuche, el que el Padre mandara a su Hijo a esta tierra ha sido el más grande acto de bondad. Y el que un hombre rechace a Jesús es el más grande acto de maldad. Esa es la razón por la que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo, porque es la máxima revelación
del Señor. En las tres revelaciones podemos saber a Jesucristo. En la revelación de la creación, porque la Biblia nos enseña que en Jesús fue hecho todo, todo lo que existe. De hecho, no solo fue hecho, sino que Jesús lo sostiene, todo lo que existe. Cada vez que usted toma oxígeno porque Jesús sostiene la creación. La palabra es un libro acerca de Jesús, y Jesús es la máxima revelación del Padre. Por eso, si el Padre entregó toda la gloria al Hijo, ¿quiénes somos nosotros para no entregarle todo a Jesús? Porque el Padre le entregó todo al Hijo: la creación, el sostenimiento de la creación, el juicio, la salvación, la redención, todo se lo entregó el Padre al Hijo. Nosotros tenemos que entregárselo también todo al Hijo también, hermanos. Vamos a ver algunos argumentos acerca, hermanos, de la existencia de Dios. Alguno de ellos, por citar algunos, es la existencia de la religión a nivel mundial. Si usted estudia la historia de lo que es la historia de la humanidad, que la historia registra máxime 6,000 años, porque acuérdense, hermanos, que antes de la historia hubo una etapa que se llama prehistoria, y no pretendo aleccionarle, ¿no? Porque la salvación no es por cuán educados seamos, no. Pero acuérdese que antes de la historia existió la prehistoria, y la prehistoria significa que no existía la escritura. Por eso se conoce como prehistoria. Historia es porque se empezó a escribir y se empezó a tener datos de las civilizaciones antiguas. Pero antes de eso, la escuela nos enseña, ¿verdad?, que hubo una época de prehistoria, donde no había escritura. Pero si nosotros tomamos, hermanos, la historia, los 6,000 años de historia, hermanos, de la humanidad, y usted los estudia, usted va a descubrir un fenómeno extraordinario. En todas las civilizaciones, en todas las edades, en todos los tiempos, siempre ha existido en todas las culturas una religión. Siempre. El hombre es religioso por naturaleza. Es religioso por naturaleza. Por eso hay mucha gente tan adicta a los deportes, tan adicta a la moda, tan adicta. Andan intentando llenar su vida con algo. Porque cuando Dios creó al hombre, nos creó y nos diseñó con ese vacío que solamente Él puede llenar. Fuimos creados como adoradores. Y todos estamos buscando algo que adorar. Calvino, me parece que fue quien dijo que el corazón del hombre es una máquina fabricadora de ídolos. Y es muy sabio. Siempre el hombre anda buscando algo en que invertir tiempo y que llene su vida y que le dé un sentido y un propósito a su vida. Siempre ha existido la religión, pastor, pero creían en dioses distintos. Precisamente este no es un argumento en contra, sino un argumento a favor. Porque siempre estaban tratando de buscar, conocer y entender la creación y de tratar de entender al verdadero Dios. Lamentablemente y paradójicamente, escuche, aunque el hombre por naturaleza es religioso, por naturaleza también sabe a qué Dios no quiere el hombre: al Dios de la Biblia. Es algo paradójico. O sea, por naturaleza busca un Dios, pero por naturaleza al encontrar al Dios de la Biblia dice: este no. Por eso es que la salvación únicamente viene del Señor, y Él es el único que convierte el corazón de la gente. Para que una persona, hay gente demasiado intelectual, hermano, y hasta ateos y gente llena de creencias que cuando Dios los toca dicen: Jesús es el Señor. ¿Cómo llegaron a esa situación? Porque el Señor tocó su vida. A lo largo de la historia, cuando usted estudia la historia, hermano, la religión desde hace 6,000 años que se empezó a desarrollar el sistema del judaísmo, y hace 2,000 años que se empezó a desarrollar el sistema del cristianismo, usted va a encontrar muchos debates religiosos, pero el tema de esos debates nunca fueron la existencia de Dios. No, eso se daba por sentado, que había un Dios, que había un creador. Las discusiones eran acaloradas sobre temas doctrinales y sobre creencias, por diferencias. Por ejemplo, si le menciono las 3 religiones más grandes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el musulmanismo, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Diferimos de norte a sur en algunas doctrinas, pero ¿saben qué no diferimos? En que Dios existe. Ese nunca ha sido un tema de debate. Las 3 religiones más grandes del mundo, donde prácticamente de los 8 billones de seres humanos que hay en este planeta, están afiliados a alguna de estas religiones. La mayoría, por decirlo así. Pastor, ¿y qué me dice de los ateos? Ellos no son religiosos. Pues está equivocado, porque la religión, hermanos, el ateísmo se ha ido volviendo una religión con el paso del tiempo. Son los que más estudian la Biblia.
para poder refutar a un Dios que supuestamente ellos dicen no existe. Hay una contradicción en su afán por refutar a un Dios que no existe. ¿Sabe por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿qué pasa lo más dentro, hermano? La voz de la conciencia, la ley de Dios escrita en cada corazón, les grita, hay un Dios. Esa es la voz que ellos están tratando de acallar, diciendo, quiero encontrar un versículo que sea tan contradictorio de lo que los cristianos dicen, que los haga yo dudar para que se unan conmigo y pueda yo tener paz en que no creen en un Dios. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todo ser humano nace con esta ley escrita. En el contexto, Pablo está hablando con los judíos y les dice, tranquilos, pues si los gentiles también tienen ley escrita en su corazón, y muchos de ellos son mejores creyentes que ustedes. Ese es el contexto en el que Pablo está hablando ahí. Hay ateos que leen más la Biblia que los cristianos. Podríamos decir que hay ateos que son más cristianos que los cristianos. Y podríamos decir también que hay cristianos que son más ateos que los ateos. ¿Por qué? Porque es un ateísmo natural en donde no creen exactamente en el Dios de la Biblia. Satanás, cuando vino a tentar a Eva, no le dijo Dios no existe. Ese no fue el argumento de Satanás. Alguien dijo por ahí, no me acuerdo quién, yo no entiendo a los ateos, dijo, porque ni aún el diablo y los demonios han llegado al nivel de maldad de negar a Dios. El diablo y los demonios no niegan la existencia de Dios. El argumento de la serpiente no fue, Eva, estás perdiendo tu tiempo, Dios no existe. No, el argumento de la serpiente fue atacar lo que Dios había dicho, tergiversar el mandamiento, tergiversar la palabra. Por cierto, esa fue la primera ley que existió. La primera ley que existió en esta tierra, para aquellos que creen que la salvación es por obras, fue la ley de ese fruto no comerás. ¿Qué hizo Adán? La quebrantó. Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecar y quebrantar el mandamiento. ¿Qué hizo Dios? ¿Le dio una lista de 3 cosas que tenía que hacer para poder ser salvo? No. Vino y por gracia mató un animal, lo sacrificó y lo cubrió. Por gracia. Eso comenzó desde el principio con el primer hombre. Y si siguiéramos viendo los ejemplos que la Biblia da de ese tipo de salvación por gracia, y nos vamos por ejemplo a Abel y Caín. ¿Qué pasó con Abel y Caín? Trajeron ofrenda delante de Dios. Caín trajo del fruto de sus obras, del fruto de su trabajo, de sus cosechas, lo mejor, de su sudor, sus obras. Pero Abel agarró un corderito y lo mató y lo llevó. Y las obras de Caín fueron rechazadas, pero el sacrificio de Abel fue aceptado, porque dice en Hebreos que procedía de fe. La salvación nunca ha sido por obras, mis queridos hermanos. Algún argumento ha dicho que la religión fue inventada por el hombre, que la sociedad comenzó a inventar la religión porque la religión era una forma de tener sometida a la gente y controlada a la gente, como hacerle un lavado cerebral a la gente, someter a la gente y controlarla. Pero eso está demostrado históricamente, que muchas civilizaciones que nunca tuvieron contacto unas con otras, que no pudieron haber planeado exactamente el mismo complot ni haber armado exactamente la misma idea, porque hablaban diferentes idiomas, porque geográficamente estaban a distancia grandes unas de otras. ¿Cómo es posible que hayan ideado exactamente la misma idea de crear una religión para controlar al hombre, y que esto se haya logrado en secreto y mantener en secreto para engañar a tantas personas? Otros creen que fue el temor humano el que comenzó a pensar que había un Dios, un creador, la culpa, y comenzaron a crear un Dios a quien poder darle cuentas. Pero sabemos que la Biblia nos dice que es Dios quien creó al hombre y no el hombre quien creó a Dios. Este es un argumento fuerte. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué el hombre es religioso por naturaleza? Es un argumento bien fuerte de poder refutarlo y decir, no, este argumento es débil. No, es un argumento muy fuerte a favor de la existencia de Dios. El segundo argumento, hermano, es la creación. Y aunque lo vimos que también es una forma de revelación de Dios, también es un argumento a favor de su existencia. Romanos 1, 19, 20.
Veamos lo que dice, hermanos. Este Romanos es un libro maravilloso, hermanos. Yo les recomiendo que lo lea. Dice Romanos 1, 19, 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos deja sin excusa. ¿Por qué? Por un simple pensamiento. ¿Por qué se llama creación? El simple hecho de llamarla creación ya implica que hay un creador. Y aún los ateos la llaman la creación. Creación, ¿creación de qué? Creación de un creador. Alguien estuvo detrás de eso. Le voy a decir un ejercicio fácil. Si hay dos criaturas, escuche, y una criatura, la criatura primera crea a la criatura segunda, la primera criatura deja de ser criatura y se convierte ¿en qué? En creador. Porque tuvo la capacidad de poder crear. Cuando un hombre engendra un hijo, se dice que este hombre está creando un hijo. Yo lo crié de crianza, pues sí entendemos, la educación, el sostenimiento, pero crear de creación. Yo nunca digo cuando presento a mis cuatro hijos, estos son mi creación. ¿Por qué? Porque yo no soy creador. El creador para crear tiene que partir ¿de qué? De la nada. Yo solamente engendré a mis hijos, pero para eso yo tuve que partir de una materia que ya estaba ahí. Un esperma, un óvulo. Tuve que echar mano de una materia que ya existía. Por lo tanto, no soy creador, solamente soy alguien que le gusta tener muchos hijos. Y que engendré a mis hijos partiendo de una materia que ya existía. El hombre no puede crear, el hombre solamente puede engendrar. Por lo tanto, no somos creadores. Pero hay un creador. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Es que hay una creación. Porque no, ¿qué explotó en el Big Bang? Nada, según la ciencia, ¿no? ¿Qué explotó en el Big Bang? Nada. La nada explotó y produjo todo. Eso no tiene sentido. Los ateos son ateos no porque han comprobado que Dios no existe. Los ateos son ateos porque dice que son necios y dicen en su corazón no hay Dios. Pastor, pero de igual manera que ellos no han comprobado que no hay Dios, nosotros los cristianos tampoco hemos comprobado que hay un Dios. Pero es que ese no es nuestro afán. Nuestro afán como creyentes no es comprobar que hay un Dios. Nosotros tenemos una creación, tenemos una palabra y tenemos un Salvador en el cual nosotros, a final de cuentas, escuche, no importa cuántos argumentos tú le des a una persona que no ha creído, el creer es una cuestión de fe. Aquí yo solamente estoy razonando con ustedes, pero no espere que yo le diga aquí que un argumento, no, ese argumento que el pastor me dijo, yo voy a creer. No hay argumentos para una persona que ha decidido no creer y cuyo corazón solo Dios puede cambiar y solo Dios puede transformar. Pero vemos, hermanos, que todo apunta con una armonía tremenda en la creación, una sintonía. Las cosas, la creación de Dios, hermano, está entretejida de tal manera que nada funciona de una forma aislada si no es en sintonía con las demás. La distancia de la tierra perfecta para que no nos congelemos ni muramos calcinados. La cantidad de agua en la tierra, la cantidad de tierra en la tierra, valga la redundancia. No se ha puesto a pensar que la tierra mejor se debería llamar agua, porque si usted saca el volumen total es más del 75% agua y el 25% tierra. Y sin embargo la llamamos tierra, pero el balance es tan, hermano, perfecto, la cantidad de tierra seca con la cantidad de océanos, que todo está bien balanceado para que la vida marina sea sostenida, la vida terrestre, la vida de las aves. Dios lo hizo todo hermoso. Dios pudo haber creado todo, hermano, en tonos grises, ¿no? Y viéramos todos en tonos gris, como blanco y negro. ¿Cuántos llegaron a ver televisión blanco y negro? ¿Alguien? No se hagan, ya todos se la dan de muy jovencitos, ¿no? De que son de acá, de esta generación. Yo soy el pastor, yo soy del 2000 para acá. No, hay nuestros jóvenes y muchos muchachos que no conocen todas esas cosas, ¿no? De antes, ¿no? La tecnología estaba bien atrasada. El que tenía en mi generación una televisión a color era porque tenía dinero, pero uno tenía una tele blanco y negro y veías todo en tonos grises, ¿no?
La camisa de las Chivas parecía que era rayas blancas y rayas grises, ¿no? Y en realidad eran rayas blancas y rayas rojas. Y el América pues se veía que eran grises. ¿Por qué Dios no lo hizo todo así? No, Dios lo hizo todo a color. Usted se ve que nosotros vemos a color, mire, bueno, a menos que haya un daltónico por aquí, ¿verdad? Vemos todos a color. Dios hizo todo con sabor. ¿Por qué no todo sabe de una sola forma, un solo sabor? Porque el propósito sería nada más alimentarnos. Dios hubiera dicho, no, mi propósito es solo que alimenten y se sostengan. No, Dios también piensa en nuestro placer. Y nos dio papilas gustativas para que disfrutemos de lo salado, de lo agrio. Un manguito verde con limón y chile. Algo dulce, algo refrescante. Que podamos distinguir los sabores. ¿Quién hizo eso? Dios pensó en todo. ¿Cómo es posible que el hombre haya evolucionado de un charco, de un caldo de bacterias donde salió y comenzó a ser un ser que comenzó a cambiar? ¿Cómo explica usted tanta perfección, hermano? Que distingamos, que veamos, que oímos, que los sabores son tan deliciosos. Eso no es obra de la casualidad. Hay un creador. Todo lo hizo hermoso, dice la Biblia, ¿cómo? En su tiempo. Perfecto. Pensando en nosotros, pensando en nuestro placer. ¿Usted sabía que a Dios le gusta que nosotros disfrutemos? Voy a decir esto para arreglar un poco lo del viernes, ¿no? Porque el viernes salieron muy tristes. A Dios le gusta que disfrutemos. Hay muchas cosas y placeres que Dios nos dejó en nuestro cuerpo. El simple hecho de ser tocado por alguien es un placer. Y un día les hablaré más a fondo. Pero escuche, el tercer argumento de la existencia de Dios es la existencia del hombre. Si usted, hermano, quiere un argumento bueno de la existencia de Dios, haga este ejercicio hoy cuando llegue a su casa. Váyase a ver al espejo. Ese es un bonito ejercicio, hermano. La existencia del ser humano. La teología considera al hombre, hermano, como la corona de la creación. ¿Por qué? Porque no somos animales, como la ciencia dice. No somos una bestia más. No mire a nadie. No, somos un ser que lleva dentro de nosotros el Espíritu de Dios y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Consideremos nuestro cuerpo por unos momentos, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta que somos bastante parecidos en cuestión de composición física? A menos que, bueno, entendemos, ¿verdad? Y con todo respeto lo decimos, que pues hay gente que nace, ¿no? Con una malformación congénita o no trae un miembro de su cuerpo. Y bueno, Dios sabe también lo que hace dentro de todas esas cosas. Dios orquesta soberanamente todo lo que pasa. Pero por lo general, todos, hermano, en nuestro cuerpo tenemos, ¿qué cosa? 2 ojos, 2 orejas, por lo general, ¿no? Una boca, nariz. Pero fíjese la sabiduría de Dios, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Dios nos hubiera dado exactamente las mismas orejas, la misma boca, la misma nariz, el mismo físico? Nos confundiríamos, ¿sí o no? Tú no sabrías con quién estás hablando. Somos casi 8 billones de seres humanos en esta tierra. Pero no, Dios tiene una variedad de orejas y una variedad de narices y una variedad de bocas y una variedad de dientes y una variedad de caras y de colores que nos conocemos. Yo puedo ver aquí entre la multitud y puedo decir quién es fulano. Puedo decir, allá está fulano, es su nombre. Así se llama la hermana fulana. Pero si fuéramos idénticos, hermano, entonces Dios nos distinguió. ¿Qué más? ¿Todos tenemos ADN? Sí, todos. ¿Pero qué cree? Cada ADN es único. Es irrepetible. ¿Cuántos tienen dedos? ¿Todos tienen dedos? Y en los dedos, uñas. Y en las uñas, mugre. No. Todos tenemos dedos. Hágale así, mire. Y hágale así. Usted tiene aquí huellas digitales. Todos tenemos dedos, todos tenemos huellas digitales. Pero imagínese esto: ninguna huella digital se repite. Piense en esa maravilla, hermano. Mire lo que dijo David, Salmo 139, 15, 16. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí está. Este pasaje es hermoso porque ¿qué cree? A pesar de que somos millones, todos tenemos ADN, todos tenemos huellas digitales, todos tenemos ojos y cara y etcétera. Dios se tomó el tiempo personalmente con cada uno de nosotros. Tus huellas digitales son un testimonio del amor de Dios. Tu ADN es un testimonio del amor de Dios. Cuando te paras frente al espejo y tú sabes que tú eres fulano de tal, es un testimonio del amor de Dios porque eres diferente de los demás. Dios se tomó un tiempo personalmente contigo. A mí me bendice mucho este pensamiento porque yo le confieso, yo en el mundo tenía muy baja estima. Muy baja estima. Entonces, pensar en que Dios, de entre todos los billones de seres humanos que han existido desde Adán hasta nuestros días, se tomó personalmente un tiempo para diseñar a Bernardo Ríos, darle un ADN específico, unas huellas digitales específicas y una fisonomía específica. El creador del universo tomó ese tiempo personalmente contigo de hacerlo. El amor de Dios, hermanos, es algo increíble. Pero pasemos al alma, porque es que las maravillas siguen, las maravillas de Dios en la creación del hombre. El alma es algo extraordinario. Si ahorita yo le digo que usted piense, hermano, en otra galaxia, usted tiene la capacidad de pensar en otra galaxia. Si yo le digo que usted viaje a 1920, en su mente usted puede viajar. Si yo le digo que viaje al futuro, usted puede viajar. El alma, la mente humana tiene la capacidad, hermano, de pensar cosas que son fuera de este mundo. ¿Se había usted puesto a pensar en esa maravilla? Pero ¿qué cree que hizo Dios? Dios hizo algo extraordinario. Dios unió al alma y al cuerpo. O sea, el cuerpo es maravilloso, el alma es maravillosa. ¿Cuál es el problema si usted solamente fuera uno de los dos? Usted tiene que ser por fuerza los dos. Si usted fuera alma solamente sin cuerpo, usted sería una especie como de ente angelical sin cuerpo. Algo extraño, como un espíritu. Si usted fuera solamente cuerpo sin alma, usted sería un animal más de la creación. ¿Qué lo hace tan especial? A usted lo hace especial que usted es cuerpo y alma. Dios unió los dos y creó un ser maravilloso, extraordinario. Por eso somos llamados la corona de la creación. Y un ser tan extraordinario solamente pudo haber sido creado por un ser más extraordinario. ¿Cómo nos llamamos nosotros las personas? Seres humanos, ¿sí o no? Seres humanos. ¿Cómo se llama Dios? El ser supremo. Porque Él está sobre todos los demás seres. Somos un testimonio andante de que hay un Dios. Pero a final de cuentas, como dije hace unos momentos, no importa cuántos argumentos yo le dé a usted, a final de cuentas el creer en Dios es una cuestión de fe. Pero no es una cuestión de fe de un salto al vacío, de un salto a la oscuridad, no, sino a un entendimiento de la Escritura de quién es el Señor. Uno de los testimonios, hermanos, o argumentos fuertes que nosotros podemos usar acerca de la existencia de Dios, no solamente es nuestra existencia, sino nuestra conversión. Nuestra conversión es un argumento poderoso a favor de la existencia de Dios. ¿Quién era usted antes de convertirse? Usted era una persona apartada de Dios, a saber cuántas cosas usted hacía y cuántas cosas practicaba. ¿Y quién es usted ahora en Cristo? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Quién es ese ser con el que usted habla cuando usted dobla rodillas? Que en su fe usted está seguro que está ahí, que le está escuchando. Nuestra conversión es un poderoso testimonio acerca de la existencia de Dios. Nuestra comunión con Dios, hermano. ¿Cómo es posible que no exista este ser que es Dios y que millones de seres humanos que somos creyentes cristianos tenemos comunión con Él? ¿Cómo es posible eso? O sea, todos esos millones estamos perdiendo nuestro tiempo cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando venimos a la iglesia. Tantos millones y millones de seres humanos equivocados en su fe, teniendo una comunión que realmente no está llegando a ningún lado porque en realidad no hay un Dios. Y nuestra conversión. Paul Washer dice algo bien bonito. Dice Paul Washer que es más fácil mandar a un hombre a la luna que cambiar el corazón de un hombre. Y eso es verdad. ¿Quién puede cambiar el corazón de un hombre?
¿Cómo el corazón de un hombre puede ser cambiado? Dice el pastor Paul que él cree que se necesita más poder para cambiar el corazón de un hombre que el poder que se necesitó para crear el universo. Y tiene mucho sentido. Porque ¿sabe qué? La creación a Dios solamente le costó, sea la luz, su palabra, pero la conversión de cada uno de nuestros corazones le costó la sangre de su Hijo. Y el que su Hijo viniera a morar a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ser transformados. Podríamos disertar días acerca de argumentos a favor de la existencia de Dios, pero al final de cuentas queda reducido a una cuestión de fe, en donde nosotros creemos en el Señor por todas las maravillas que ha hecho en nosotros. Oramos.